Primero, lo de la Santa Muerte. Aquí, yo creo que esto debe ser comentado y luego vamos a hacer la sonrisa en la pintura y luego me voy. A la hora que termine porque tengo cosas de trabajo que hacer. Pero esto es importantísimo. Bien. El otro día apareció esto en Twitter. Es un meme, ay, me dijeron todos, es un meme juvenil. Sí, es un meme, que hay, es un verdadero hombre, nunca habla mal de y tú le mandas poner lo que quieras. Lo cual, pues mira, estás tan mal. Y además, el personaje no es solo el personaje de la muerte, que en Estados Unidos o en otros países, en Europa, podría representar a la muerte. No, en México esto representa a la Santa Muerte, que es un culto extraño, digamos, criptocatólico, relacionado con el catolicismo, pero que es de especial gusto para las bandas delictivas. Las bandas delictivas adoran a la Santa Muerte porque le dan poca valor. Parte de su cultura es darle poco valor a su vida propia y a la vida, por supuesto, de las personas a las que aniquilan por miles en México todos los días. Por miles cada año, perdón. Entonces, esto era molesto y además la idea machista, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Volvemos a la vitacilina. Si hablas mal de López Obrador, pues hombre, no eres un verdadero hombre, seguramente eres un homosexual, pasivo, bla, bla. Esta obsesión mexicana del albur. Bueno, pero esto me aparece en un tuit de la cuenta oficial del partido oficial de Morena. Y aquí el mensaje ya es distinto. Primero que nada, a todos los que hablan mal de López Obrador no los considero verdaderos hombres, son hombres de segunda, o son maricones, o son algo así horroroso. Y segundo, te estás jugando la vida si hablas mal de López Obrador porque te está mirando la Santa Muerte. Probablemente hay otras interpretaciones, pero esta es muy directa, ¿no? Lo siguiente, después de que la cuenta oficial del partido oficial del presidente de la República, el partido gobernante, tuitea esto, es que el responsable de la radio y la televisión del país, las que se supone que son públicas, es decir, que atienden a toda la ciudadanía y no solamente a los miembros del partido gobernante, que es el señor Genaro Villamil, y que en una época también fue periodista, ya lo olvidó, hace un chistecito con esto, presentándose con esto. Es alarmante. Es alarmante por el enorme desprecio que implica esto para todos los que no estamos de acuerdo con López Obrador, para todas las personas que no son miembros de la secta, y por el tono de amenaza que tiene, que mira, en cualquier otro lugar te da un poco menos de problema, pero en el México de hoy una amenaza de muerte no es un chiste, ¿ok? Lo era más cuando yo empezaba en el periodismo. La primera vez que me amenazaron de muerte, yo por supuesto me horroricé. Luego fueron periodistas serios de Excelsior a mi casa a decirme no te asustes, no te van a matar, a contarme qué pasaban las cosas cuando realmente te amenazaba de muerte, sobre todo el gobierno. Pero ahora no es ningún chiste ni ninguna broma, ¿no? ¿El presidente de la República quizás debería alarmarse porque su partido esté difundiendo esto? Vean lo que contestó. Pues no, tengo opinión. Soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos. Pues tienen derecho a hacerlo. Es como contradictorio. Los ciudadanos están allí viendo el tuit de Morena, el tuit del Twitter oficial, del partido oficial, que encabeza este señor. O tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa, que habla de la muerte, pero es la Santa Muerte. No metamos en eso. Ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México, antes que en cualquier otro país del mundo. Y se llama... ¿Qué se resolvió en México antes que cualquier otro país del mundo? ¿Las amenazas de muerte provenientes del partido oficial? Hasta el PRI era más delicadito para amenazar de muerte. ¿Sabes lo que hacía el PRI? Te voy a contar. Se lo hicieron amigos míos. Te pedía cita a un señor que no sabías de dónde venía, pero era muy serio,
que venía con un traje de casimir inglés de primera, una corbata de seda, manicure, en un cabello fuera de su lugar, acompañado de dos señores muy grandotes con trajes menos caros que no hablaban. Y él llegaba y te decía: señor fulano, señora, señorita, lo que fuera, hemos visto con atención que usted ha estado tocando este tema en sus piezas periodísticas. Yo quisiera pedirle de la manera más atenta, suplicarle por favor, si fuera usted tan infinitamente gentil, de no seguir tocando este tema. Se lo agradeceríamos muchísimo, nos haría usted un enorme favor, y yo humildemente le pido que no vuelva usted a tocar ese tema. Muchísimas gracias por su atención, nos retiramos. A mí me lo explicaron y luego lo vi. Cuando te pasaba eso, te aterrorizabas, porque alguien muy poderoso dentro del gobierno del PRI o del PAN te había amenazado de muerte sin hacerlo. Así era como se jugaba. Ahora se juega así. ¿Qué se resolvió como México, como primer país, antes que todo el mundo, como le gusta tanto decir a este señor? Libertad religiosa. Y tiene que ver con la libertad en general. En este país somos libres de tener la religión que más se apega a nuestra fe. Y también somos libres para no tener religión. Y debemos ser respetuosos de creyentes y de no creyentes. Y eso es el Estado laico. Libertad religiosa. Nada más que por la temporada, ahora todo se vuelve, ¿no? Nota. Entonces está bien, porque es debate, es polémica. O sea, es parte de la libertad religiosa y del Estado laico que el partido oficial amenace de muerte a la gente. En serio, veo lo que pasa en México y me horrorizo. Es que tú estás fuera de México y no entiendes. No, estoy tan dentro como tú, vi exactamente lo mismo. Vi el tuit de Morena, vi a Genaro Villamil y vi lo que acaba de decir López Obrador. Y eso en México, sentado allí en la homilía, si me dejaran entrar, sonaría exactamente igual, ¿eh? Y en Rusia suena exactamente igual, y en Tuvalu, y en Australia, Nueva Zelanda, y en Alberta, en Canadá, suena igual de mal.